que vamos a hacer una lectura general del año, de lo que fuimos laburando nosotros y posicionándonos. Lo categorizamos en económico, en político, en lo social, cultural y en lo internacional, pero en realidad todo tiene que ver con todo, ¿no? Todo tiene que ver con todo, por supuesto. Y vamos a hablar con lo económico. El año económico, el hecho, los hechos importantes, ¿no? Porque vos tenés que el año arranca con un dólar de 109 oficial y de 200 y pico, 210 más o menos, y terminamos con uno de 350 en el informal y un dólar de 184. 83,25. Bueno, o sea que tenés que ahí ya te muestra un atraso cambiario, pero eso es un análisis que no lo vamos a meter. Todos los gurúes que decían que al principio de año, fíjate que ahora todos los medios económicos, por lo general, te tiran los gurúes que dicen qué va a pasar en el año, que muchos empresarios, miran, ninguno, no le pegó nadie. Nadie. De hecho yo he sacado, en los dos programas de la radio de la mañana han sacado dos tarotistas o dos videntes como diferentes. Una saqué, una la saqué yo y la otra sacó la otra productora, preguntándole el tema de quién va a ganar las elecciones, viste, como viene el año que viene, quién va, y te puedo asegurar que las dos, ninguna de las dos se quiso quemar, o sea, eran dos mujeres, y dijeron, no se ve claro, otros años ha salido, que era un hombre joven, un hombre más grande, un hombre morocho, pero no se sabe, es una persona que va a cambiar las cosas, zaraza, así que ni de ese lado. Ni de ese lado. Están seguros. No, pero en el 2022 había como en los analistas económicos gurúes, porque le llaman así, cuando te pones los gurúes son los popes de lo que van a ver. No le pegó ninguno, pero ninguno. Ni en la inflación, ni en la actividad económica, el crecimiento, en ninguna, en nada. Pero el primer hecho importante fue el acuerdo con el Fondo Monetario, que tuvo consecuencias políticas, ¿no? En el momento que estaba Guzmán todavía. Por supuesto. El primer ministro de Economía que estuvo. Entonces, ya estamos en el tercero. Un acuerdo con el fondo que, para recordarlo un poco, de pasarlo por arriba, venía, ¿se acuerdan que Alberto decía que estaba jugando al póker? Que lo iba llevando hasta el final porque quería y qué sé yo. Y la gente que estaba de acuerdo. Y se le empieza a armar una corrida. Exacto. Una corrida en el Banco Central, que el dólar se empieza a ir y no le quedó otra que negociarlo de un día para otro, cerrarlo, el acuerdo, de un día para otro, y lo cierra con la consecuencia de que cuando lo cierra y lo lleva al Congreso, empieza a generar la ruptura con toda el ala kirchnerista del Frente de Todos, que se baja de ese acuerdo, ¿no? Que después lo vamos a hablar porque Máximo ahí fue el jugador. Pero ese acuerdo económico condiciona todo el año, porque pone metas, metas fiscales, metas de recaudación, empieza a tener la cuestión de una revisión trimestral de nuestra economía y empieza a poner el plan económico arriba de la mesa el Fondo Monetario Internacional, de la mano de Guzmán en este caso, ¿no? Y un acuerdo que lo que hizo más que nada fue patear la deuda para adelante, ¿no? Y generar una cierta estabilidad por un tiempo, porque estamos hablando de Guzmán, ¿no? O sea, Guzmán que ya sería 3 ministros para atrás. O sea, claro, exacto. Es un tema. Y empieza a ver en esa corrida, en esa disparada del dólar, la discusión de la inflación, ¿no? Ahora que cerramos el acuerdo del fondo, ¿qué dijo Alberto? Que arrancaba qué cosa. La guerra contra la inflación. Sí. Bueno, ese también fue un argumento de campaña, la guerra contra la inflación. Sí, pero digamos, está bien, pero si volvemos 3 años atrás, ese argumento que tiró lo había tirado en campaña. Sí, pero digamos, la guerra contra la inflación fue, saco el foco de las responsabilidades que tenemos y las llevamos y las focalizamos en los empresarios. Y esto es importante, porque ahí se empieza a mostrar a las empresas como las que especulaban. Sí. Solamente no es que no especulan, como mostrando acá está el enemigo, acá está el culpable, y vamos a pelear contra eso con precios cuidados y con todas esas medidas que en realidad son todas cuestiones mediáticas, pero que en realidad nada. Pero empieza a haber un problema de dólares, por más que cerraste de acuerdo con el fondo, empieza a haber un problema de dólares y un debate que lo tratamos acá sobre de dónde sacamos los dólares para que no reviente la economía. Y empezó el debate sobre la plata jugada.
¿Se acuerda? La plata fugada. La plata fugada. La ley Cristina. ¿De dónde sacamos la plata? ¿De dónde sacamos la plata? Las retenciones. Claro, el blanqueo de... Lo de las retenciones. Primero fue las retenciones, es verdad. Se apuraba con las retenciones, de diferentes sectores, che, vamos a poner retenciones, salió Alberto y dijo, retenciones no, se lo dijo al sector del campo, este es mi compromiso, retenciones no, entonces, ¿por dónde la sacamos? Ajuste. Ajuste. Sí. Después vino, y después no vino lo de blanqueo de capitales. No, después te viene... lo que viene es, sí, lo de la ley Cristina, que nosotros le llamamos la ley Cristina porque Cristina presenta en el Congreso una ley que no pasó nada. Claro, o sea, el tema del blanqueo pasó de capital. Senadores y se murió la mata masa en diputado y queda ahí, ¿sí? Que fue esto de ir a buscar a los que la fugaron y bla, bla, y quedó en el bla, y quedó ahí. Que igual era lógica en su momento. Entonces sigue estando la del fondo que ajuste. O sea, no se resuelve por ahí tampoco. Después, del lado del progresismo, del Frente de Todos, del lado de Grabois, Patria Grande, en su proyección legislativa, que es Itay Hadman. Sí, tiene 3 diputados. Bueno, lo mandó por ahí. Sí. Presentó un proyecto que en realidad, cuando lo tratamos acá, no es un proyecto que se le caiga, o sea, que sea de acá, sino que es un proyecto global, que es esto de la renta básica universal, digamos, como para paliar el ajuste. Que eso lo habíamos visto, alineado, que es lo que militaba la agenda Davos, la 2030. Sí, claro, o sea, che, digamos, vas a ser un país alineado al primer mundo, digamos, pero proveedor de materia prima, vas a tener un 40% de pobres, vamos a achicar la población, pero mientras tanto hay que sostenerla en estos países donde la informalidad crece, y bueno, lo que nos está pasando, y la forma de que no estalle es repartiendo cierta guita como piso de ingreso, que bla bla bla, que pasa en todo el mundo, que Itay Hadman lo presentó como fue una cuestión extraordinaria, en línea con eso, y no pasó nada porque Massa también dijo, no, vamos a recortar acá, por ahora la renta básica, no, que ahí la sacó, ¿no? Después tenemos, fue el recorte, exacto. Sí, en ese momento fue que empieza todo a calentarse. ¿Y quién se calienta? Cristina. Y empieza a salir esas declaraciones de Cristina bomba. ¿Contra quién? O sea, fue cuando Cristina empieza a mostrarse oposición y líder de la oposición en Argentina, siendo parte del gobierno, y empieza a pegarle mucho a Guzmán. Claro, que a Guzmán era uno de los brazos de Alberto. Bueno, mientras no se resolvía el problema de la falta de fondo para digamos, la economía argentina, donde faltaban dólares, donde la inflación se recalentaba, donde el ajuste empezaba a pegar, Cristina le daba a Guzmán, le empezó a dar a Guzmán, hasta que, ¿qué pasó? Renunció. Saltó Guzmán por el aire, ¿no? Y entonces nosotros dijimos, ahí patea el tablero, encima... Dejó todo cocido primero. Sí, en el medio hay una sentada clave con Melconian de Cristina. Sí, ¿no? También. Que fue previo a que Guzmán renuncie, y Guzmán renuncia como ministro de Economía, de un día para otro. Alberto no estaba, ¿me entendés? Comiéndose una papa frita. Y bueno, como siempre, Alberto nunca se entera nada. Guzmán, y después Guzmán habla y bueno, y dice que en realidad el juego de Cristina, que un poco lo dijimos acá, porque hay un relato, como decimos, y hay una realidad en la construcción de poder que no es el relato, ¿no? Exacto. Tal cual. Entonces ahí asume Batakis. Claro, ahí asume Batakis, que no la tenía nadie. Oye, se pujaba por más. Bueno, pero Batakis venía, ya lo habíamos contado nosotros acá, venía de la escuela de López Murphy. Sí, era una persona más ligada por ahí a Scioli. Venía una mina que aparentemente era una experta en recaudación, en impuestos, tenía un país que estaba a punto de estallar, entonces traen a a Batakis como ministra, asume con muy poco, digamos, apoyo, digamos, político, prácticamente con nada. Cristina en ese momento se la calla, porque el tema de que renuncia a Guzmán de un día para otro la deja, la deja de vuelta callada, porque no puede hablar. Batakis arranca, lanza el ajuste, porque lanza un ajuste, y es el rol que cumplió, porque lanza el ajuste y empieza otra vez una gran corrida que se empieza a dar que dijimos nosotros, en la economía real. Exacto. ¿No? Porque empieza a devaluarse en la calle el valor de la mercadería que circula y los bienes y servicios, se empieza a poner al valor del dólar blue,
¿sí? Y no al valor del oficial, a pesar de que estaban pisando el oficial, porque lo que se veía venir, que era una devaluación. Una devaluación. Entonces se iba todos preparando. Y aparte faltaba mercadería, había desabastecimiento. Claro, había quilombo con la importación. Todos quedó de vuelta en las esperaban una devaluación. importaciones. ¿Y qué cómo termina eso? Lo de Batakis. Batakis en realidad antes de bajarse viaja a Estados Unidos y le va como el culo. Viaja Sí. a hablar con la gente del fondo y le va como el culo. Va al fondo a ver, porque lo que A ver si pasaba podía es que negociar algo. se necesitaba evitar la Y devaluación. después acordate que después Para del evitar viaje se baja. Claro, para evitar la devaluación necesitabas dólares que no tenías, y una forma de traer los dólares era con endeudamiento, que el fondo te dijo no. No, ¿por qué? Y otra forma que quisieron inventar era esto de hacerle un chino que le hicieron a los sojeros, que no era el dólar soja, o sea, más simplón, onda, te doy esto, dame los dólares, sino que hicieron una cuestión impositiva media rara, así que no la agarró nadie, y llevó y tensó la economía al extremo que iban a devaluar. Y que no sé si se acuerdan que cuando Bataki se va, Sí. hubo un feriado, un lunes, que decretaron feriado cambiario, Federado cambiario, es porque verdad. esto, si no, reventaba. Sí, Y en reventaba. ese feriado cambiario, ¿qué es lo que pasa? ¿Quién asume? El superministro. El superministro. Asume Massa. El de los que toma el Ministerio de Hacienda Sí, entero. previo a eso las empresas frenaron y estuvimos sin entrega de mercadería, no hubo Sí, sí, venta, por no, o sea, supuesto. Claro, sí, el quilombo. estuvo todo trabado, Estaban- o sea, vos me trabás todo, bueno, nosotros no vendemos, lo dejamos todo así. No, pero Claro. no estaban las trabas Claro. todavía, La traba era la devaluación. Pero Igual sí. había quilombo de Hubo importación. quilombo esa y semana, exportación. no hubo pero, ventas. Sí, pero se no, en pararon. este caso, el tema era, van a devaluar, por eso tiran el feriado Sí, cambiario, obvio. porque si no Sí. estallaba, no daba más, se van a la tensaron al fondo. La gente, o sea, los que tienen mercadería para vender y para comprar no la movían, porque si bueno, devalúan por eso. vale otra cosa mañana, la vendo No hoy a sabés 10, el mañana valor de vale no costo sé de reposición. cuánto. Y sí. Entonces, eso fue, digamos, el desabastecimiento tensó. se generaba por expectativa inflacionaria. Bueno, se Asume va, Pero Massa. los gremios también hubo, o sea, ahí estuvieron los gremios también frenados, o sea, hubo cosas. Sí, claro. Sí, eso ya más a nivel político. Sí, también. porque asume Massa en un contexto donde Que ya lo venían coqueteando a Massa cuando Desde se fue, antes. cuando se fue Guzmán, que asumió Batakis, pero ya venían con, sí, con claro, tira y afloje. se venía Massa con un equipo y con un alineamiento internacional con Estados Unidos importante y con cierto sector empresario. Batakis, cuando anuncia el ajuste, se le plantan todos los sectores, ¿se acuerdan? Que es el tractorazo, Sí, se sí, le sí, plantaron sí. los gremios, como Sí, decís sí, vos, y salieron por primera vez a CGT a la calle, que lo apuraban a Alberto, por Exacto. ¿entendés? Sí, sí. Usar la lapicera Sí. que tiene del otro lado, se empezaron a plantar las organizaciones sociales que se empezaron a hacer a la calle, viene para acá, viene para allá, ¿para dónde van a recortar? Porque Bueno, igualmente las organizaciones sociales siempre salen a la calle. sí, Como pero de digamos forma que era un parte, ¿no? contexto de Pero en ajuste este concepto fue peor. que, o sea, que como- Sí, obviamente. hasta los bancos, todos se quejaban de todos lados, todas las Sí, cámaras sí. quejándose, porque ninguna quería comerse el peso del ajuste para ese lado. Tal cual. Asume Massa, cuando asume Massa, lo que tenés es que ratifica la dirección de Batakis Sí. y la dirección del fondo, porque en definitiva estaban siguiendo el plan Pero del él, fondo. acordate que él Alineamiento no ese. solamente pide el Ministerio de pide todo el Ministerio de Hacienda, son tres No, claro, ministros, o sea, por ¿no? un lado No, ratifica el plan del fondo, no es vengo a hacer otro programa económico que el del No, fondo, no, no. exacto. Vamos a hacer el Ratificó, programa del fondo y va. lo voy a cumplir y ya que lo va a Exacto. cumplir. Habló mucho menos que los otros ministros, porque viste que prácticamente no dio conferencia de prensa No. y se mueve por atrás. viaja mucho, Bien. tiene muy buena mirada en el FMI. Ordena Ordena, en este sentido lo que estaba desordenado, sobre todo por Macri, que desordenó y el Ministerio de Economía tiró una bomba y se hizo 10.000 pedazos, armó de vuelta, no es un superministerio, volvió a... El que Ajustar maneja la economía maneja todo, lo Claro, toda la todo, economía. como era En ese antigua- sentido estuvo... era antiguamente. Estuvo bien, tuvo el apoyo de Cristina para esto, Sí. ratificando el mismo, digamos, el mismo Se sentido. alinearon todos para el mismo. El mismo, lado. o sea, ratificando el ajuste, porque Massa vino a cumplir el plan del fondo y el ajuste fue por inflación. No ¿no? toques porque se escucha mal el Sí. micrófono. Claro. Y empieza la gestión de Massa a ir hacia el cumplimiento de las metas del fondo fiscal, de la recaudación y de todo lo que era el plan de recortes en los gastos públicos. Ujú. Quiere Massa
para llenar la recaudación del Banco Central, endeudarse, viaja, va a diferentes organismos internacionales a ver si conseguía una soga, no consiguió ninguna, llegó y dijo, el único que tiene dólares es el campo, y empieza, ¿qué cosa? El dólar soja. El dólar soja. Que no lo hizo con una medida así como muy difícil de comprender, le hizo sencilla, fue, vos tenés dólares, dame los dólares, a vos te doy este dólar a 200 mangos cuando está a 150. Los ojeros agarraron, por supuesto, estaban esperando eso, pues sabía que no tenía, que nosotros lo llamamos ir a buscarle plata al usurero. Exacto. Y entonces hizo una jugada que se vendió como que fue extraordinaria, porque obviamente consiguió llenar de dólares el Banco Central al costo de que compraba a 200 y vendía a 150, o sea, perdiendo plata, endeudándose en pesos con el Estado y haciendo una cuestión, una pelota de corto plazo, que lo resolvió, y nosotros decíamos, por un poco tiempo, porque no, digamos, la economía está así, y llegó el momento que tuvo que hacer otro dólar soja, que ya le pidieron un poco más, porque la inflación, el dólar MEP. Sí. Entonces, eso, digamos, las medidas de masa en un contexto internacional que también apretaba con los precios de la energía y demás. Obviamente dentro de ese gabinete, de su gabinete, pone a toda su gente de confianza. El que dentro de su gabinete, cuando lo toma, pone a toda su gente de confianza, y el que maneja todo ahí es Rubinstein. Rubinstein lo pone como un técnico, pero él es el que maneja él tiene la parte la negociación, de la negociación, y el otro hace la parte técnica económica. Y hace algo que nosotros vimos que es otra cosa, para cumplir la meta del fondo y mostrarle, empezó a recortar todo, empieza a cambiar el gabinete de Alberto también, empiezan a volar todos. En desarrollo social cuando él subió, ya no estaba Juanchi Zabaleta, me parece. No, sí estaba. El que se había ido anterior era Arroyo. Juanchi estaba cuando él subió. Se baja cuando anuncian las medidas y asume Tolosa Paz. No, Tolosa Paz asume después. No asume con Massa, asume después. Sí está Massa. Sí está Massa ahora. No. Asume a cumplir un rol, porque ahí van a recortar, le meten una auditoría a las organizaciones sociales, y descubren lo que todo eso, o sea, que hay un 20% de la caja de la política, digamos, la estructura, y apuntan ahí y van a recortar ahí, empiezan a recortar en jubilaciones, con la inflación empiezan a hacer el trabajo fiscal, pero también empieza a ser... es cuando sacan todos los planes. Empieza a ser un trabajo de... ellos la tienen pero así. Ya venía lo de Guzmán, la economía está sobreestoqueada, los empresarios aprovecharon el dólar barato y compraron mucha mercadería, entonces vamos a trabar todas las importaciones para no gastar los dólares y que usen el stock que tienen, cosa que empezó a generar aumentos de precio, y la inflación se te fue al 7% enseguida, y empezó a frenar las importaciones, que al día de hoy todavía están absolutamente frenadas, no salió, cambia la norma de al nuevo sistema CIRA, ¿no? De la CIMI que había antes a un CIRA. Bueno, en realidad el filtro cambia para decir quién puede traer y quién no, y frenó todo, porque se frenó todo, lo decimos nosotros del lado de las empresas, pues traemos insumo, y eso está absolutamente frenado desde que empezó esa medida, porque necesita mostrar al fondo que tiene tantos dólares en el Banco Central, que en realidad esa foto responde a que no compró nada Argentina y se está manejando con esto que hay a costa del aumento. ¿Y qué más nos queda de economía? Sacó los precios, saca los precios menos 20, así cerramos el año económico. En realidad lo que pasó con la economía, lo último que, si vos querés que pasó económico, para redondear y para, digamos, hoy, lo único que pasó en económico fue que se vendió a fin de año, que a partir de la gestión de Massa, que es todo un trabajo con un apoyo mediático de ambos lados, que a partir de la gestión de Massa se logró normalizar ciertos aspectos de la economía y cumplir sobre todo las metas del fondo a las piñas. O sea, cortando importaciones, recortando pero se sigue cumpliendo. Se cumple la meta del fondo, que es lo que necesitaban hacer para que el año que viene no se cumpla nada, porque anda a saber qué más se debe. Entonces, relajar el año que viene, se supone que van por esa, pero que necesitaban cerrar. El fondo sabe que están cerradas las piñas, más acá saben todo que está cerrada la piña, todos saben que es
una economía que está atada con alambre, pero bueno, le dio 3 vueltas más al alambre. Con esta economía media ficticia bajaron, entre comillas, la inflación de venden que llegan con una actividad económica, claro, en crecimiento, y también se habla de un nivel de empleo digamos, de desempleo del 9%, como que bajó el desempleo con el crecimiento de una informalidad muy grande, como lo fuimos analizando. Ese fue el año económico, termina con un 100% de inflación. Exactamente, todavía no salió el número de diciembre, pero sí, sin resolver ninguno de los problemas estructurales. Los economistas dicen que 97, 98. Claro, sin resolver ninguno de los problemas estructurales, sin resolver cómo vas a financiarte digamos, de dólares, porque vas a tener que volver a comprar en algún momento, porque se acaba la mercadería y nos quedamos sin funcionamiento. Y cerramos con un dólar altísimo. Cerramos con un dólar... el dólar paralelo cierra alto, el dólar oficial cierra por abajo de la inflación, como que sigue funcionando como ancla, y ese fue el año que están cerrando, digamos, como cumpliendo las metas del fondo, con un ajuste en la gente que claramente cayó el poder adquisitivo, con restricciones cada vez más fuertes digamos, al libre funcionamiento de la economía, en el sentido de comprar y vender. O sea, estamos hablando no de liberales, sino de, no puedes comprar, entonces y como vos decís, con una inflación de 3 dígitos, con un impacto en la inflación fuerte, que es la variable de ajuste sobre todo lo que tiene renta fija y sobre la deuda pública en pesos, y digamos un panorama para el año que viene que va a ser el plan aguantar hasta las elecciones sin que se desmadre. O sea, digamos, viene con esa línea. Sí, sosteniéndola en esa línea en lo económico. Bien. Sosteniendo el muro para que no se caiga. Totalmente.